Rechazo, burla, menosprecio, agresión son algunos de los frutos que en muchas ocasiones trae la evangelización, el compartir la palabra del Señor. Esto nosotros mismos lo hemos podido evidenciar cuando hemos realizado la comisión que nos ha sido demandada por nuestro Señor, predicar el Evangelio. Una comisión, una orden que no excluye a ningún creyente. Es una obligación que tenemos aquellos que llevamos el nombre de Cristo sobre nuestros hombros. Y no es sorpresa recibir estos frutos de rechazo, burla, menosprecio, agresión. El libro que nos enseña cómo la iglesia de Cristo se expandió en el siglo I, el libro de los Hechos de los Apóstoles, claramente y sin tapujos, así lo expone. Y en torno a este recorrido que hemos venido llevando por el libro de los Hechos, en específico donde nos encontramos en lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, vemos que esto es repetitivo, que la tribulación lo ha acompañado en medio de su labor. El rechazo, él ha experimentado esto en las diferentes regiones donde él ha ido a predicar el evangelio. Por ejemplo, en Filipos, después de ser azotado, fue expulsado de la ciudad junto con sus compañeros de misión. En Tesalónica tuvieron que huir debido a la violencia que se armó en contra de ellos. En Hechos capítulo 17, versículo 5, leemos: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En Berea, donde tuvieron que huir, no pudieron estar mucho tiempo tampoco allí, porque desde Tesalónica vinieron a buscarlos. En Hechos 17:13 leemos: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y en Atenas, que fue el último texto que estudiamos cuando estuvimos en torno al libro de los Hechos, en Atenas, la ciudad intelectual del imperio, Pablo fue señalado como un charlatán, como un palabrero, y la burla fue el fruto que recibió de parte de muchos. Y aunque si bien es cierto que en algunas o en todas estas ciudades, más bien algunos respondieron con fe al mensaje que el apóstol Pablo compartió, la gran mayoría lo rechazó con desprecio. Y no podemos olvidar que Pablo, aunque era un hombre de fe y un hombre dotado por Dios, seguía siendo un hombre. Y seguramente todo el rechazo mayoritario y la oposición agresiva en muchas ocasiones le afectarían, así como nosotros mismos hemos experimentado el rechazo y hay de una forma u otra una afectación a nuestro ser. No es raro que Pablo, tras todos estos casos de rechazo, de agresión física, muchas veces de burla, haya estado o haya llegado en un momento de su ministerio a estar afectado. F.F. Bruce comenta en su libro Pablo el Apóstol del Corazón Liberado lo siguiente: Pablo viajó a Corinto en un estado de ánimo de gran abatimiento. No había conocido ningún tipo de violencia en Atenas como en Filipos, Tesalónica y Berea, pero la burla que había recibido a su testimonio allí fue quizás más difícil de aceptar que la violencia, termina señalando Bruce. Y Raymond Brown, en su comentario del libro de Nehemías, dice: la lengua puede ser un arma mortífera, y si en algún momento nos convertimos en víctimas suyas, debemos recordar que los asaltos verbales han sido frecuentemente parte del método del enemigo para desmoralizarnos. Así que sí, muy probablemente el apóstol Pablo salió de Atenas hacia Corinto con un espíritu abatido. En la primera epístola que dirige a esta iglesia que se forma en la ciudad de Corinto tiempo después, va a escribirles así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y es muy posible que esto se debiera a lo que se había acumulado
alrededor de su labor en el segundo viaje misionero. Así que con este contexto del ministerio del apóstol Pablo, vamos a centrarnos y a empezar a estudiar el pasaje en el libro de los Hechos que nos corresponde en esta mañana. Pasaje que resalta la providencia divina, el actuar divino en Corinto para sostener y fortalecer a su siervo, para que no desmaye y siga cumpliendo la labor. Y eso debe enseñarnos a nosotros que el Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros y que no está ajeno de lo que experimentamos en la labor que nos corresponde. Enseñar la verdad del Evangelio a todo aquel que Él en su providencia coloque en el camino de nuestra vida. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 18 y leamos el versículo 1. Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, de lo que ha acontecido en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y debemos decir que es clara la estrategia que tenía el apóstol Pablo en torno a la evangelización. Él escogía las ciudades más importantes de cada región. Por ejemplo, cuando llegó a Macedonia, se dirige primero a Filipos y después a Tesalónica, que eran las ciudades más importantes de esa región. Y después, cuando desciende a Acaya, la región de Acaya, primero va a Atenas y después se dirige hacia Corinto. Es clara la estrategia del apóstol Pablo porque él quería ir a las ciudades más concurridas, más transitadas, para que a través del mensaje que iba a compartir, alguno que estaba de tránsito por medio de esas ciudades pudiese llevar el mensaje del evangelio a lugares más recónditos. Así que este era un derrotero natural de Pablo, ir a las ciudades más grandes de cada región. De Atenas, entonces, que es la ciudad insignia del intelectualismo del siglo I, cuna de los grandes filósofos, Pablo ahora se dirigía a la ciudad insignia del comercio y del desenfreno sexual. Del comercio y del desenfreno sexual. Así que Pablo sale de la ciudad intelectual a la ciudad del comercio y del desenfreno intelectual, sexual, perdón. Corinto, y tenemos que hablar un poco de Corinto, lógicamente, hacia donde se dirigió Pablo. Corinto se hallaba en un istmo en la región de Acaya y poseía puertos al lado del mar y al otro lado, lo que permitía que los barcos desembarcaran sus mercancías en un puerto y pudiesen ser llevadas por tierra rápidamente al otro puerto, al otro lado del continente, para embarcarlo en otro barco y continuar su camino hacia su destino, lo cual les evitaba a las embarcaciones navegar 320 kilómetros para rodear la península. Así que Corinto tenía esa especie de canal terrestre, si pudiéramos llamarlo así, para hacer esa conexión y evitar ese transcurrir largo y peligroso que tenían que hacer las embarcaciones. Así que esto llevó a esta ciudad a ser una ciudad cosmopolita, es decir, como una ciudad con una gran afluencia de personas de diversas partes del mundo. Y esto trajo lógicamente a Corinto un fuertísimo comercio, Así que era una capital, una ciudad insignia del comercio en el siglo I. Pero además de esto, tenemos que sumar que Corinto era muy famosa porque era sede de los famosos Juegos Ístmicos que se realizaban cada 2 años en esas regiones. Derek Thomas comenta: cada 2 años los Juegos Ístmicos se celebraban en Corinto en honor al dios Poseidón, solo superado por los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad griega de Olimpia cada 4 años en honor del dios Zeus. Y por si esto fuera poco, que era una ciudad con una alta afluencia comercial y con esta fama por estos juegos, si esto fuera poco, en una de sus cimas, en la acrópolis de la ciudad, se encontraba el templo de Afrodita, la diosa del amor, con las prostitutas de culto realizando su servicio.
lo que impulsaba a la ciudad a un desenfreno sexual constante, que era famoso alrededor del mundo grecorromano del siglo I. John MacArthur, en torno a este punto, comenta: cada noche 1000 sacerdotisas del templo, estas prostitutas rituales, bajaban a la ciudad para ejercer su oficio. Es por eso que la expresión corintiarizarse se convirtió en algo generalizado en el mundo greco-romano, llegando a significar vivir inmoralmente. Corintiarizarse significaba vivir inmoralmente. Esta era la ciudad donde el apóstol Pablo llegaba, una ciudad de esplendor de comercio, desenfreno sexual y fama por los juegos ísmicos. Y es aquí en donde debemos resaltar el primer aspecto de la providencia de Dios en favor de sostener a su siervo en medio de las dificultades que ya había vivido y las dificultades que viviría sin duda en Corinto en torno a su labor de predicar el evangelio. Y este primer punto lo podemos señalar que cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, debemos tener en cuenta que llega solo. Debemos recordar que tanto Silas como Timoteo, sus compañeros de viaje, de misión, se encontraban en la región de Macedonia. Así que Pablo, en este estado que hemos descrito al inicio de esta enseñanza de abatimiento, llega a una ciudad bien compleja como era la ciudad de Corinto. Así que aquí a Corinto llegaba solo, después de haber salido de Atenas. Pero el Señor había preparado que dos personas, un matrimonio de creyentes que se habían radicado tiempo atrás en Roma y que ejercían el mismo oficio del apóstol Pablo, es decir, el oficio que había aprendido Pablo en su tierra con su padre, el trabajar con cuero. Esas personas, ese matrimonio, estuviesen en Corinto y que por un edicto imperial tuvieran que haber salido de Roma y haberse posicionado en Corinto durante un tiempo, precisamente el tiempo en que el apóstol Pablo llegaba a dicha ciudad. Ahora, leamos versículo 2 y versículo 3 de Hechos, capítulo 18. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Debemos entender que la causa por la cual el emperador romano Claudio dio el decreto de que todos los judíos debían salir de la ciudad de Roma, se había dado a través de había originado por fuertes confrontamientos de los judíos que vivían en Roma. Y esto a causa de un tal Crestus. Así lo registra el historiador Suetonio, historiador romano del siglo I. Suetonio dice: dado que los judíos constantemente provocaban disturbios por instigación de Crestus, Claudio los expulsó de Roma. Ahora, los historiadores han llegado a la conclusión de que el registro del nombre Crestus, en ese registro se cometió un error y el enfrentamiento de la población judía en Roma se había dado por causa de Christus, de Cristo. Y seguramente se había dado entre los que creían que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido, y aquellos que lo negaban y veían esto como una herejía. Así que esta fue la ocasión que dio a cabo que tanto Priscila como Aquila, este matrimonio, estuvieran presentes en ese momento que Pablo llega a Corinto, allí en esa ciudad. Pablo en Corinto entonces se encuentra con este matrimonio y se encuentra con ellos seguramente buscando realizar una actividad que le permitiera sostenerse en medio de su estadía allí. Y como eran de la misma labor, se encontraron con ellos. Con este matrimonio entre Priscila de Aquila, creyentes ya, y allí se encuentra con ellos. Y este matrimonio llegaría a ser para Pablo apoyo fundamental en el transcurso de su vida y ministerio, a tal punto
que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos, tiempo después, cuando ya los judíos han podido regresar a Roma y Priscila y Aquila han regresado a Roma, Pablo, cuando escribe su epístola a los romanos, saluda a este matrimonio de esta manera. Acompáñame sin perder Hechos 18 a Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Pablo saluda a estos hermanos así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así que Pablo, cuando llega a Corinto, no está solo. Dios le había preparado en su providencia, por medio de diferentes situaciones, que estos hermanos estuviesen allí para apoyarlo y alentarlo en medio de las situaciones difíciles que llegaría a enfrentar. Y es que, hermanos, como constantemente la palabra de Dios nos enseña, el gran regalo que son los hermanos de la fe en medio de este peregrinaje donde nos encontramos constantemente con el desprecio por nuestras convicciones. Dios en su amor ha colocado una familia de la fe alrededor de nosotros que es valiosísima en medio de este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Nuestros hermanos son un oasis en medio del desierto. Pero eso también trae la responsabilidad en torno al servicio que nos prestamos los unos a los otros, servicio de consuelo, servicio de exhortación, pero también servicio de ejemplo. Y este punto de entender lo que son los hermanos en la fe en medio de este peregrinaje, así como Pablo abatido llegó y el Señor le tenía preparado este regalo, este matrimonio, para que se encontrara con ellos, para que pasase tiempo con ellos, para alentarlo en medio de la situación que se encontraba. Entender el regalo que son los hermanos en la fe trae responsabilidad frente a ellos. Nosotros debemos, en torno a nuestro actuar y en nuestro hablar, tener presente a nuestros hermanos. ¿En qué manera nuestras acciones y nuestras palabras los afectan positiva o negativamente? Ese regalo precioso debemos valorarlo en gran manera. Así que en medio de esta compleja ciudad, Corinto, Pablo se encuentra con un regalo de la providencia divina con este matrimonio en medio de su dificultoso ministerio. Y seguramente alentado por la compañía de estos hermanos que, como aprenderemos en medio de la historia bíblica, también son apasionados colaboradores en la expansión del evangelio, tanto en enseñanza como cuando vuelven a Roma, en abrir las puertas de su hogar para que la iglesia de Cristo se reuniera allí. Estos hermanos seguramente alentaron a que el apóstol Pablo realice su derrotero común cuando llegaba a una ciudad. Es decir, entrar a la sinagoga en el día de reposo y compartir las buenas nuevas. Es decir, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras. Versículo 4 de Hechos capítulo 18. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El apóstol Pablo en la semana trabajaba en la confección de tiendas junto a Aquila y Priscila. Pero en el día de reposo, dice la Escritura, persuadía y discutía y persuadía. Es decir, el apóstol Pablo abría las Escrituras, las Sagradas Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Abría las Sagradas Escrituras y por medio de ellas mostraba lo que ellas enseñaban en torno al Mesías, en torno al Cristo. Y después de enseñar lo que ellas decían en torno al Mesías, en torno al Cristo, mostraba cómo Jesús de Nazaret cumplía perfectamente todo lo que ellas señalaban, expresando que Jesús era el Mesías prometido. Pero a partir de la llegada de Silas y Timoteo, que llegaban de la región de Macedonia,
esta limitante de tiempo de que Pablo solamente enseñase esto en el día de reposo, ya no va a aparecer, sino que a partir de la llegada de Silas y Timoteo, él va a poder realizar esta función todos los días de la semana. Leamos el versículo 5 de Hechos 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, esta traducción de Reina Valera parece indicar que cuando llegaron Timoteo y Silas, encontraron ya a Pablo en esa función de estar entregado por completo. Pero es una traducción que tiene un problema. Una mejor traducción es como la hace la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, que traduce de esta manera y que nos permite entender ese cambio de que Pablo enseñase solamente en el día de reposo a que pudiese enseñar todos los días. En la Nueva Biblia de las Américas dice en ese versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, Pablo se dedicó exclusivamente a partir de la llegada de Silas y Timoteo. ¿Y por qué? Porque en la providencia divina y como un aliento para Pablo en medio de su labor, cuando Silas y Timoteo vienen de la región de Macedonia a encontrarse con Pablo en Corinto, lo hacen con las muestras de amor de los hermanos de esa región, trayendo ofrenda que le permitió a Pablo ahora en Corinto dedicarse de lleno a la predicación del Evangelio. Pues ya no tenía que trabajar por su sustento diario y ahora podía sumergirse en la labor de presentar por medio de las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo prometido. Miremos cómo el apóstol Pablo hace referencia a este hecho de sostenimiento de parte de las iglesias de Macedonia, principalmente la iglesia de Filipos, para que él pudiese realizar esta labor. Tiempo después, escribiendo a la iglesia en Filipos, les dice lo siguiente, sin perder Hechos 18, acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que, en la providencia de Dios, el Señor no solo alentó a Pablo a través del matrimonio de Aquila y Priscila, sino también con el amor de los hermanos de Macedonia, expresado en el sustento que le enviaban, lo que permitió entonces a Pablo dedicarse con todas sus fuerzas de presentar por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo prometido. Y amados hermanos, sí que necesitaba aliento Pablo. Sí que necesitaba de este refresco que Dios proveyó por los hermanos. Pues la oposición, como en los otros lugares, salió a flote. Y esto, como lo hemos señalado en otros momentos, es algo inevitable. La oposición en medio de la predicación del Evangelio es algo inevitable. Y aquí en Corinto no iba a ser la excepción. Versículo 6 de Hechos, capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y es que, amados hermanos, si hay algo ofensivo para aquellos que compartimos el Evangelio, no es que se rechace de sí por nosotros lo que expresamos, sino que se blasfeme, que se vitupere el nombre de Cristo nuestro Señor. Eso sí, ofende en nuestro ser. Pablo expresa con sus acciones que tiene claro que su labor es compartir, pero el aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio es responsabilidad de cada hombre. Y voy a volver a repetir eso.
Nosotros tenemos una responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Dios. Pero ¿qué se hace con ese compartir que realicemos? No es responsabilidad de nosotros. Y las acciones y las palabras de Pablo en este versículo 6 claramente expresan esta verdad. Por ejemplo, aquí, mientras enseño la palabra de Dios, mi responsabilidad es hacerlo conforme a lo que el Espíritu Santo, por medio del escritor bíblico, en este caso por medio de Lucas, dejó registrado. Pero ¿qué se hace con este mensaje en la vida en particular de cada uno de nosotros? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pablo, ante el rechazo y blasfemias al mensaje que había compartido, lo que hace es mostrar que se desliga de ellos, sacude sus vestidos. William MacDonald dice en torno a este acto: este sacudimiento de su vestimenta fue un acto expresivo significando que se disociaba de ellos. Es como si Pablo dijera, por medio de esta acción de sacudirse sus vestidos ante la blasfemia y rechazo al mensaje del Evangelio. Es como si Pablo expresara: no tengo parte con ustedes, no quiero verme relacionado en nada con ustedes. El mismo Señor Jesucristo enseñó que esa debe ser nuestra posición con aquellos que desprecian el mensaje del Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15, nuestro Señor, después de enviar a los discípulos por la región de Judea a predicar el Evangelio, les dice lo siguiente: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Kistemaker dice en torno a la acción que tiene Pablo en Hechos 18 de sacudirse los vestidos: suponemos que no sacudió el polvo de sus sandalias porque las había dejado a la entrada de la sinagoga. Así que lo que hace es la misma expresión que demanda nuestro Señor Jesucristo, pero con sus vestidos: no tengo relación con ustedes. Y esta acción del apóstol Pablo es reforzada con la siguiente expresión: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, o yo estoy limpio. Es decir, yo he cumplido con mi responsabilidad de predicar el Evangelio, de señalarles el único camino que Dios ha provisto para ser librados de la ira que está por venir. Ustedes ahora son los culpables del camino de perdición que siguen transitando. Pablo entendía algo que el Espíritu Santo quiere aplicar a nuestra mente y a nuestro corazón. Nuestra función es ser atalayas, advertir del peligro en el que se encuentran todas las personas desligadas de Jesucristo, desligadas de una unión existencial con Él. Esa es una función, y eso es lo que tiene el apóstol Pablo en su cabeza, la función del atalaya. El atalaya era aquel vigía colocado en lo más alto de una ciudad que gritaba al pueblo cuando el peligro se acercaba. Así la Escritura nos enseña que es nuestra labor en torno a la comisión que se nos ha demandado: advertir del peligro en que se encuentra una persona desligada de Cristo. Esa es la función. Pablo tiene en mente esta figura al expresar estas palabras. Tiene en mente cómo el libro de Ezequiel describía esta labor. Acompáñame sin perder Hechos 18 a Ezequiel capítulo 33, donde se expone la función del atalaya en relación al deber que tiene el pueblo de Dios de advertir al que sin conocimiento transita esta vida alejado de la verdad divina, caminando hacia su condenación eterna, como la mayoría de hombres están en este instante, aún en medio de nuestras familias y en medio de nuestros trabajos y en medio de nuestros estudios y en medio de nuestros amigos, caminan sin saberlo hacia una condenación eterna. Pero nuestra labor es la labor que Pablo tenía en mente y de verse como una atalaya. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9, leámoslo.
siempre vinculándolo con estas palabras del apóstol Pablo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, o yo estoy limpio de mi responsabilidad. Ezequiel 33, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que él se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que esta es la figura que el apóstol Pablo tiene en su cabeza, mis amados hermanos. Es la figura que todos nosotros, en torno a una comisión que el Rey de Gloria nos ha dado, debemos tener. Parafraseando a Pablo, él les dice a estos que rechazan con furia el evangelio de Dios: he cumplido mi labor. Su muerte eterna es responsabilidad de ustedes. Yo estoy limpio de esta responsabilidad. Kistemaker comenta: Pablo, con esa declaración, dijo que él había hecho su parte y por lo tanto los judíos tendrían que asumir total responsabilidad por su rechazo a aceptar el evangelio. Se consideraba a sí mismo libre de culpa y absuelto por el juicio de Dios que vendría sobre los judíos, termina señalando Kistemaker. Y es que, mis hermanos, los judíos en su mayoría rechazaron la única provisión dada por Dios para ser salvos: a Jesús, el Mesías prometido. En una oración antigua de parte de los judíos, recitada por el líder de las sinagogas, se requería que el judío repitiera lo siguiente: y para los apóstatas, es decir, para aquellos que habían abandonado el judaísmo, apuntando hacia los cristianos, hacia los judíos cristianos, y para los apóstatas, que no haya esperanza, y que los reinos insolentes sean rápidamente desarraigados en nuestros días, y que los nazarenos, hablando de los cristianos, y que los nazarenos y los heréticos perezcan rápidamente, y que sean borrados del libro de la vida, y que no aparezcan con los justos. Bendito eres tú, Señor, que humillaste al insolente. Así que claramente los judíos tenían un rechazo directo en torno a decir que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido. Y al igual que en ocasiones pasadas, como en Antioquía de Pisidia, Pablo, ante este rechazo de los judíos al mensaje del evangelio, expresan que como ellos han desechado la provisión divina, este mensaje ahora sería llevado a los gentiles. En el versículo 6 dice: desde ahora me iré a los gentiles. Los gentiles, en mucha más cantidad de personas, aceptaban el mensaje que Pablo compartía. Porque, como señaló el apóstol Juan en el prólogo de su evangelio, el Cristo prometido, el Mesías anhelado, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Porque como el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los líderes religiosos en Jerusalén: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Eso está en Mateo 21, 43 al 45. Y aquí, en medio de esta situación terrible, tensa, una vez más la providencia de Dios, en apoyo a su ministro, da vida entonces espiritual a un gentil, a un temeroso de Dios, es decir, a un hombre que conocía la fe de los judíos, un hombre que seguramente se reunía en la sinagoga de la cual Pablo ahora tenía que salir. Pero ¿por qué resalto la providencia de que Dios dé vida a este hombre llamado Justo, que ya vamos a leer de él? Porque este hombre tenía una propiedad precisamente al lado de la sinagoga y se la ofreció a Pablo para que allí enseñase. Así que aquellos que asistían a la sinagoga tendrían de vecino justamente a su lado al apóstol Pablo predicando el evangelio. Y si esto fuera poco, la bondad divina en apoyo a su siervo también permitió que el principal de la sinagoga también creyese, lo cual debe haber sido una cachetada a estos blasfemos que despreciaron el evangelio y un impulso para que muchos creyeran en él. Leamos versículos 7 y 8 de Hechos 18. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero el Señor no solo fortaleció a Pablo con estos eventos maravillosos de la presencia de Aquila y Priscila, o con el amor de los hermanos macedonios, con la ofrenda que le enviaron, o con la conversión de Justo y su disposición para abrir las puertas de su hogar para que Pablo enseñase, o que Crispo, el principal de la sinagoga, y su familia llegaran a la fe, sino que también por medio de una visión nocturna el Señor Jesucristo mismo le alienta. Y no solo esto, le enseña algo que va a impulsar a Pablo a entregarse aún con mayor potencia a la labor que estaba desempeñando en medio de dicha ciudad compleja como lo era Corinto, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El aliento del Señor, ¿cuál es? Escucha estas palabras y pongámonos en las sandalias del apóstol Pablo, un conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Alguien que conoce la historia de la redención. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué crees que vino a la mente del apóstol Pablo? Claramente a la mente del apóstol Pablo tiene que haber venido las múltiples ocasiones en que el Señor alentó a sus consiervos en el pasado a mantenerse firme con estas mismas palabras. Pero si en la historia de la redención alguien piensa en un servidor del Señor que haya tenido tribulación en medio de su ministerio, claramente un personaje tenía que venir a su mente del apóstol Pablo, el profeta Jeremías. Cuando hablamos de dificultad en medio de una labor, claramente se nos viene a la memoria el profeta Jeremías. Y esto no tuvo que ser ajeno al apóstol Pablo. Sin perder Hechos 18, acompáñame a Jeremías capítulo 1 y leamos del versículo 4 en adelante. Jeremías dice, en torno a su llamado, a su labor dificultosa que iba a enfrentar. Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Paremos un momento allí. El apóstol Pablo expresó esto mismo en torno a su elección y llamado. Pablo en Gálatas 1:15 dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A Jeremías se le dice que se le dio por profeta
a las naciones. El apóstol Pablo aún en su llamado sabía que había sido escogido como un apóstol a los gentiles. Sigamos leyendo versículo 6 de Jeremías 1. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que esta expresión de aliento por parte del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, claramente tuvo que llevarlo al inicio del profeta Jeremías y su llamado. Así que por medio de este aliento del Señor Jesucristo, Pablo podía verse como lo que era, un siervo en el desarrollo de la historia de la redención. Es como si se le dijera, Pablo, recuerda, no te olvides, tú no eres lo importante es el mensaje que compartes. Y Pablo pudo una vez más verse como un siervo del Señor, pero en un momento más glorioso que aquellos que lo habían antecedido. Pues lo que sus consiervos del pasado pudieron anunciar en sombras, ahora el apóstol Pablo anunciaba la realidad, el cumplimiento de lo profetizado, la persona y obra de Cristo y su resultado a favor del pueblo. ¡Qué aliento! ¡Qué aliento para el apóstol Pablo! Pero eso no fue todo en el accionar divino en favor de su siervo, sino que también le expresó una poderosa enseñanza. Y es que su labor en Corinto, a pesar de lo que sus sentidos y razón pudiesen percibir de personas licenciosas sexualmente, altamente idólatras, politeístas, con una moral totalmente desviadas, personas que a los ojos humanos se dijese, ¿qué interés van a tener en el mensaje del Evangelio? Como Derek Thomas comenta, al menos en Atenas estaban interesados en debatir ideas y Pablo podía hablar de Jesús y la resurrección y por lo menos ser escuchados. Pero no en Corinto. Los jóvenes en particular estaban más interesados en el sexo y en el deporte que hablar de religión. Pero allí, en medio de ellos, en esa ciudad con esa fama que tenía en el mundo grecorromano, de lo vil y menospreciado del mundo, Dios tenía muchos que los había elegido desde antes de la fundación del mundo para ser de su pueblo. El Señor Jesucristo le dice a Pablo en visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es como si se le dijera a Pablo, ni siquiera muchos de ellos han escuchado el mensaje que compartirás, pero te digo que lo escucharán y vendrán a mí. Porque como Lucas ya en este libro de los Hechos lo ha expuesto en torno a la enseñanza de Pablo, como por ejemplo lo que aconteció en Antioquía de Pisidia, que quiero que vayamos allá, en Hechos capítulo 13, versículo 48, como Lucas en medio de los relatos de la expansión de la iglesia ya lo ha dicho, Hechos 13, 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como Lucas ya lo había expuesto, aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo responderán al mensaje del Evangelio. Pablo, tu labor es predicar, no determinar quién creerá o no, pues lo harán todos los que están ordenados para vida eterna. Leon Morris observa, ellos aún no habían hecho nada para ser salvos. Muchos de ellos ni siquiera habían oído el Evangelio, pero ellos eran de Dios. Claramente es Él quien los traería a la salvación en el momento debido, termina señalando Morris. Hermanos, muchos por su ignorancia expresan que la doctrina de la predestinación divina desmotiva la evangelización. ¿Para qué evangelizar? Si Dios ya tiene predestinados quiénes serán salvos, ¿para qué? Quienes piensen así
desconocen que Dios en su providencia actúa por medio de causas secundarias, y aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo vendrán a Cristo por la predicación del mensaje del Evangelio. A Pablo, el Señor Jesucristo no le dijo quiénes creerían el mensaje que compartiría, sino que allí en esa ciudad Dios tenía mucho de su pueblo. Eran suyos, pues desde la eternidad fueron elegidos. J.I. Packer, en su libro El evangelismo y la soberanía de Dios, expresó: lejos de hacer que el evangelismo no tenga sentido, la soberanía de Dios en gracia es lo único que evita que el evangelismo no tenga sentido, porque crea la posibilidad, de hecho, la certeza de que la evangelización será fructífera. Aparte de eso, no hay ni siquiera una posibilidad de que el evangelismo sea fructífero. Si no fuera por la gracia soberana de Dios, el evangelismo sería la empresa más fútil e inútil que el mundo jamás haya visto. Y no habría una pérdida de tiempo más completa bajo el sol que predicar el evangelio cristiano, termina señalando Packer. Así que la doctrina de la predestinación no desalienta el evangelismo, por el contrario, lo alienta. Pues a pesar de los reparos de nuestros sentidos en torno a las personas a las que les predicamos y que podamos pensar, ¿quién de estos va a creer? La realidad es que si pertenecen a aquellos que Dios ha elegido para sí, responderán. Derek Thomas expresa: todo nuestro trabajo es en vano si consideramos que su éxito depende únicamente de nuestro esfuerzo. Sin su iniciativa soberana y sin su aprobación, nuestros esfuerzos no sirven para nada. No poseemos en nosotros mismos ninguna habilidad para cambiar un corazón entregado a la idolatría y al pecado. ¿Significa esto que no debemos hacer nada? No. Dios ha elegido realizar la conversión de los pecadores a través de los instrumentos humanos. Puede que no comprendamos por qué esto es así, pero no estamos llamados a entendernos sino a aceptarlo. Estamos llamados a ser fieles en el evangelismo y la oración, dejando los resultados al poder soberano de Dios, termina señalando Tomás. Y eso es precisamente lo que sucede con el apóstol Pablo ante este aliento divino. Mira que se va a cambiar el derrotero que hemos visto en el segundo viaje misionero. ¿Cuál es el derrotero del segundo viaje misionero? Pablo llega a una ciudad, entra en la sinagoga, puede enseñar tal vez 2, 3 fines de semana allí, pero tiene que salir inmediatamente cuando se levanta oposición. Y tiene que ir a otra ciudad y empieza el derrotero igual. ¿Acontecería lo mismo en Corinto? No. A través de este aliento divino que Dios le da a Pablo, no se sigue este derrotero. Versículo 11 de Hechos capítulo 18. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, porque sabía que allí en medio de esa ciudad tan desviada, Dios tenía mucho pueblo. Y porque sabía que el Señor le había prometido que ningún mal le sobrevendría a él en esa ciudad. Y en el transcurrir de esos 18 meses, muchos vinieron a la fe por medio de la predicación del Evangelio. Esto lo conocemos por la iglesia que se estableció en Corinto. Y esto llevó al desespero de los judíos incrédulos de la sinagoga. Y un día tomaron a la fuerza al apóstol Pablo y lo trajeron ante el procónsul de la región de Acaya. Pero en torno a este evento, Pablo va a confirmar la promesa y fidelidad del Señor al guardarlo y protegerlo. Versículos 12 y 13 de Hechos 18. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Galión, procónsul de la región de Acaya, fue un personaje muy conocido en la historia, principalmente por el hecho de ser hermano del famoso filósofo estoico Séneca, quien fue tutor de Nerón. Los contemporáneos de Galión se referían de él como un hombre de gran encanto personal. Su hermano Séneca decía de Galión: ningún mortal le resulta tan agradable a otra persona cualquiera como Galión le resulta a todos.
Los judíos pues tomaron a la fuerza al apóstol Pablo y lo llevaron ante Galión con la denuncia que estaba enseñando una religión no permitida por el imperio. Versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Debemos conocer que el imperio romano tenía establecido cuáles eran las religiones permitidas, las religiones legales en sus territorios. El judaísmo estaba entre ellas y veían a los cristianos como parte de dicha religión y por lo tanto eran tolerados en ese momento. Pero los judíos no podían aceptar que el Cristo, el Mesías esperado, el Mesías anhelado, fuese Jesús de Nazaret, un hombre que fue muerto como un maldito en una cruz. Para ellos esto era inaceptable. Por eso decían que Pablo enseñaba otra religión, no algo que tuviese que ver con sus creencias. F.F. Bruce comenta: la acusación que se presentó contra Pablo ante Galión fue la de propagar una religión y sobre esta base la de formar una sociedad no contemplada en la ley romana. La comunidad y las sinagogas judías de Corinto, como las comunidades y sinagogas judías de otros lugares por todo el imperio, tenían la posición de collegium licitum, es decir, un establecimiento legal. Pero los acusadores de Pablo sostenían que el evangelio que él predicaba no tenía nada que ver con la fe ancestral de ellos. No era una forma verdadera de judaísmo y por lo tanto no tenían derecho de compartir la protección que la ley romana otorgaba al judaísmo. Se debía prohibir a Pablo seguir propagando el evangelio y quizás castigarlo por su actividad de propagación hasta ese momento, termina de señalar Bruce. Pablo, seguramente ante esta acusación, cuando Galión le permitiese hablar, iniciaría diciendo, como más adelante lo haría en otra acusación frente al rey Agripa. Y lo que diría Pablo sería que él estaba precisamente en esta situación de ser detenido por enseñar que las promesas dadas a los padres se habían cumplido en Jesús de Nazaret, lo cual fue confirmado por su resurrección. Sería lo que Pablo dijera. Miremos cómo Pablo hubiese respondido en Hechos capítulo 26, versículos 6 al 8. Allí, frente al rey Agripa, Pablo va a dar esta defensa al venir hablando de la promesa de los padres en torno a aquel que habría de venir. Pablo dice en Hechos 26, 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pablo presentaría como defensa que Jesucristo, que Jesús de Nazaret era el cumplimiento de todas las promesas hechas a los padres. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Jesucristo. Así que esta fuera la manera que seguramente Pablo hubiese respondido a esta acusación. No estoy desligado. Precisamente es el cumplimiento de todo lo que se estaba esperando. Pero regresando a Hechos 18, no fue ni siquiera necesario que Pablo empezase a hablar para defenderse, pues a Galión le había quedado claro que la acusación era falsa y él no iba a entrar a juzgar en ese debate. ¿Y saben por qué? Porque Dios inclina el corazón del rey donde quiere y le había prometido a Pablo que en Corinto nada malo le sucedería. Versículo 14 en adelante. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Literalmente los listores, que eran aquellos personas al lado de ese tribunal, con palitos los sacaron a palos de esa reunión. Ahora, muchas veces leemos esto dentro del libro de los Hechos y no alcanzamos a entender la importancia de lo que aquí aconteció con las palabras de Galión. ¿Cuál es la importancia de esta decisión de Galión? Dejemos que sean las palabras de David Peterson quien nos lo expliquen. Peterson dice:
La decisión de Galión sienta un precedente importante. Las autoridades romanas no deben tratar al cristianismo como un culto subversivo, sino como una opción de disputa dentro de una de las religiones aprobadas del imperio. Así que se crea una jurisprudencia en el imperio que un procónsul de tal estima como Galión había dictaminado. El cristianismo era una fe legal, pues surgía o estaba unida al judaísmo, lo cual era una fe permitida en el imperio. Bruce comenta: probablemente sirvió como precedente para otros jueces romanos, especialmente porque provenían de un hombre cuyo hermano, Séneca, ocupaba una posición de influencia en la corte imperial. Significó que durante los próximos 10 o 12 años, hasta que la política imperial hacia los cristianos cambió por completo, pudo proclamarse el evangelio en las provincias romanas del imperio sin temor de entrar en conflicto con la ley romana, termina señalando Bruce. Así que, en la providencia de Dios, el mal que estos hombres intentaron realizar resultó en bien para la iglesia del Señor, que ahora no se le podía señalar como una fe fuera de la legalidad del imperio, por lo menos por ahora. Y el resultado fue tan distinto a lo que esperaban los judíos enemigos del evangelio, que el principal de la sinagoga, quien había sucedido a Crispo, un hombre llamado Sóstenes, quien parece tiempo después llegó a ser un creyente, fue golpeado por los gentiles a los ojos de Galión, y este no hizo nada. Así que en vez de atraer mal sobre Pablo, ellos mismos recibieron golpes y azotes de parte de los gentiles. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Así que, y con esto finalizo, mis hermanos, Pablo en Corinto debe ser un aliento, un impulso a predicar las buenas nuevas, el evangelio, a pesar de las dificultades que sabemos que se van a presentar y a pesar de que nuestros sentidos nos digan: ¿para qué predicar aquí? ¿O para qué predicar a él o a ella? No hay ninguna posibilidad. Debemos abrir nuestras bocas. El Señor es quien da vida. Nosotros debemos cumplir nuestra labor y también entender que Él está pendiente de nosotros. Él nos conoce y en su providencia nos alentará cuando sea necesario. Él no nos permite pruebas más allá de las que podamos soportar, y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, mis amados hermanos.